y después 2 puntos que nos pueden ayudar para profundizar esta temática tan bella que la palabra de Dios hoy nos está proporcionando. El relato, vamos a la introducción del Evangelio de San Marcos, que es siempre tan escueto, es siempre muy sintético. Él usa solo las palabras justas para narrar los hechos. Allí Marcos trata de enseñarnos quién es Jesús. Recuerden ustedes que acabamos de reflexionar parábolas muy importantes de San Marcos. Entonces está conectado con lo que en los últimos domingos hemos reflexionado. Los discípulos van descubriendo, después de la enseñanza que les ha dado a través de estas parábolas tan bellas, ahora les da un toque especial y les dicen: miren, además de enseñar, Jesús tiene poder. Jesús es capaz de hacer milagros. Y entonces ellos van en una pedagogía divina descubriendo quién es el Señor Jesús. Y ahí la pregunta que ellos se hacen: ¿quién es este? Es capaz de dominar el viento, de dominar el mar. Esa es la intención, y lo hace entonces para que también nosotros podamos tener un seguimiento interior y un crecimiento en el conocimiento del Señor Jesús. Dicho esto, vamos al primer punto que les propongo. Hay 2 tormentas que hoy la palabra del Señor nos está proporcionando para reflexionar. La primera, en la primera lectura, desde la tormenta, Dios se comunica con Job. En el Evangelio, como hemos escuchado, Jesús les dice a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Eso también ya sería muy significativo y pudiera ser un mensaje importante. ¿Qué significa para Jesús vamos a la otra orilla? Lo dejamos para otro momento. Cuando estaban ya en el lago, se desata estos vientos huracanados. De tal manera, imagínense ustedes que expertos pescadores, expertos, no son novatos que están conociendo el mar, son ya pescadores consumados. ¿Qué tal estaría el viento para que se llenaran de temor? Jesús, cansado de toda esa jornada que tuvo con la gente, sobre todo con los enfermos, dormía. Que si verdaderamente dormía o si solamente hizo una prueba a sus discípulos, eso lo discuten los especialistas. Lo que importa es que ellos tuvieron miedo, se acercan a Jesús, le dicen los discípulos al Señor: ¿no te importa que nos hundamos? Fíjense que no lo despiertan para decirle: Señor, ellas no son un milagro, mira cómo están las cosas. ¿No te importa que nos hundamos? El Señor se levanta, increpa a los vientos y viene la calma. Esto es tan significativo, es tan bello, es tan importante, queridos hermanos y hermanas. ¿Por qué? Por las siguientes razones. Hay tormentas de ese tipo, hay tormentas con los huracanes, hay tormentas que hemos vivido, pero hay también tormentas interiores. Estas son tormentas exteriores, pero en el corazón del ser humano y también en la iglesia como institución se desatan tormentas, y a veces son tan fuertes que, a pesar de nuestra experiencia, de nuestros años, a pesar de tanto camino recorrido, sin embargo, nos llega el temor, nos llega la zozobra, nos llega el miedo. También nosotros vamos a despertar a Jesús.
Le decimos, ¿no te importa mi cáncer? ¿No te importa que desapareció mi hijo? ¿No te importa que mi mujer está muriendo? ¿No te importa que no tengo para comer? ¿No te importa que haya tantos desaparecidos? Jesús, son tormentas interiores. Son tormentas que también a nosotros nos hacen vibrar y nos hacen temer. Que lo que hoy hemos escuchado nos ayude, sobre todo, saber que Jesús tiene el poder para calmar esas tormentas. Lo tiene, hermanos, hermanas, y de eso nadie tenga la menor duda. Solamente que también nosotros entramos en esa categoría en la que Jesús les dice a sus discípulos: ¿qué pasó? ¿No tienen fe? ¿No tienen fe? Ahí es donde debería haber un eco profundo. Todos nosotros de una o de otra manera tenemos tormentas interiores. Tendremos la fe suficiente para saber que Cristo está ahí para ayudarme. Tendremos la claridad en la vida para ir a despertar a Jesús y decirle: Señor, dame una mano. Tú puedes, tienes el poder para hacerlo. El Señor Jesús nos puede ayudar y puede silenciar esas tormentas interiores. Yo me pregunto y me digo, creo que hay algunos de nuestros hermanos o hermanas que no han tenido esa capacidad para ir a despertar al Señor. Todos aquellos que se suicidan, que son cada vez más y más, por desgracia, no tuvieron la capacidad, enfrentando su tormenta interior, de ir a despertar al Señor. Se ahogaron en su tormenta y decidieron salir por la puerta falsa. ¿Cuántos también otros han tenido el deseo de suicidarse porque no saben en dónde pueden encontrar la fuerza para combatir esa tormenta que nos llena de temor? Ahí está entonces esta primera enseñanza, queridos hermanos y hermanas, que eso tenga un eco en nuestro corazón, particularmente cuando llegan esas pruebas de la vida. Este primer punto lo explicó el obispo. Vamos a un segundo punto que también me parece importante y necesario. Hay que ahuyentar el temor, aunque aparentemente el Señor esté dormido. Hay ocasiones en que quisiéramos que el Señor nos responda, pero rapidito. No, tranquilos. El Señor tiene sus tiempos y el Señor en el silencio también nos habla, incluso cuando parece dormido. Fíjense cómo Jesús se durmió como un bebé en los brazos de su madre. Jesús se durmió cuando estaban huyendo a Egipto. Eran perseguidos por Herodes. Jesús se durmió en aquellas 2 noches cuando se perdió en el templo de Jerusalén, mientras María y José estaban tan preocupados, tan angustiados, buscándolos. Jesús se durmió cansado cuando era un adolescente, cansado de jugar, cansado de estudiar, cansado de trabajar. Jesús quiso dormirse en Caná de Galilea también, pero María no lo dejó. Aunque parezca que duerma, ahí está siempre presente. Siempre. No tengan la menor duda, queridos hermanos y hermanas. Tengamos la capacidad de ir a despertarlo también nosotros. Aunque después nos reproche y nos diga: tienes poca fe. Pero precisamente porque tenemos esa fe,
podemos acercarnos a Él con esa confianza para que se calmen todas nuestras tormentas. Tormentas de la naturaleza, tormentas de la ignorancia o de la maldad humana, tormentas fuertes en el desamor. Ahí está el Señor para ayudarme. Tormentas en tu enfermedad, tormentas en tus dificultades familiares, tormentas en tus situaciones económicas. Ahí está el Señor para ayudarte. Esta certeza nos llene de ánimo y nos llene de esperanza. ¿Se explicó el obispo este segundo punto? Vamos a una conclusión. Los expertos en tempestades, ya sea desde la psicología o desde la fe, señalan que algunas de ellas son propias de todo ser humano. El hecho de pensar, de reír, de amar, de luchar, de esperar, atrae de por sí huracanes. Pero otras tormentas son causadas por la ambición, por el afán del dinero, por el egoísmo, por la desesperanza. Los impactos sonoros y lumínicos, los rayos de este mundo en el que vivimos, como también la subasta social que el mundo promueve, nos golpean el alma, desequilibran nuestras fuerzas interiores y nos vienen esas borrascas interiores que nos roban la paz y muchas veces también nos roban la salud. Muchas veces esto sucede porque no hemos buscado el equilibrio y la paz que Jesús nos ofrece. Alguien que sí lo descubrió, alguien que nos enseña, es Santa Teresa de Jesús. En este bellísimo poema que ustedes conocen: nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, todo se pasa, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eso nos ayude, y también San José María, que hoy estamos recordando en este aniversario de su muerte. Él murió el 25 de junio. Creó esta extraordinaria obra apostólica, el Opus Dei, llamada también la obra. Hay 4 rasgos de su espiritualidad que hoy quisiera recordar. Él les decía a todos los que formaban y forman parte de la obra: estén siempre estrechamente unidos entre ustedes. Siempre tengan conciencia de la filiación divina. No se olviden que son hijos de Dios. Tercero, santifíquense en el trabajo, donde quiera que estén, desde un ejecutivo hasta un servidor en algún lugar sencillo. Allí santifíquense. Y el cuarto, vivir la vida de piedad, la vida espiritual fuertemente. Decía: busquen a Dios, encuéntrenlo y trátenlo siempre, admitiendo con amor siempre, incluso las dificultades en medio de las fatigas del trabajo cotidiano. San José María también nos ayude para vivir y para saber enfrentar todo tipo de borrascas y tormentas. Ahí está. ¿Se explicó el obispo? Sí. Ánimo. Tengan De la pie. hora.